Hola gente de YouTube, bienvenidos a mi canal. En el vídeo de hoy os mostraré cómo confeccionar la mochila Lao. Antes que nada decir que esta mochila no es un modelo original, que me basé en una mochila que vi en una página japonesa llamada Rakuten. Dicho esto, voy a comentaros que esta mochila tiene de particular que la cremallera frontal queda ladeada, es como una especie de drapeado y eso fue lo que llamó mi atención. Como veis está acabado con un gancho o mosquetón para que quede hacia el lado a modo decorativo y tiene en su parte exterior un bolsillo desastre. Además de este bolsillo desastre, la mochila tiene otro en el interior y un bolsillo más grande dividido en dos. A esta mochila se le pueden añadir otro tipo de bolsillos, como vosotros prefiráis, pero yo os planteo estos. Si queréis saber medidas y demás detalles de tema de corte, abrid la caja de la descripción de este vídeo y allí encontraréis un link a mi página de Ko-fi donde estarán las instrucciones de esta mochila. Además también en esta página de Ko-fi podéis encontrar patrones de otros tutoriales y patrones a la venta por tal. Antes que nada, recordad entretelar esas telas o esas partes de la mochila que lo necesiten. Para empezar, empezaré con el bolsillo desastre interior. Básicamente, para hacer este bolsillo desastre lo vamos a hacer con el método que usamos siempre en el canal. Cogeremos la tela del forro y la pondremos cara a cara con la tela de la espalda del bolsillo, en este caso. Vamos a marcar dónde va esta tela colocada y coseremos por la zona donde después se va a abrir la cremallera con una puntada pequeña y parando y pivotando en las esquinas. Una vez hecho eso, procederemos a hacer el corte por medio de nuestro rectángulo y haciendo las esquinas lo más pegado posible al pespunte sin cortar este. Ahora procedemos a darle la vuelta al bolsillo, planchamos, acomodamos, situamos la cremallera, cosemos a todo su alrededor, comprobamos que esté todo bien puesto y procederemos a cerrar el bolsillo cosiendo en forma de U todo alrededor sin coser la tela exterior. De esta forma nos queda hecho nuestro bolsillo desastre. Para el bolsillo exterior es exactamente el mismo procedimiento. Para el bolsillo grande interior vamos a entretelar la tela si fuera necesario y coseremos por los lados, habiéndola doblado a 1 centímetro. No vamos a coser la parte de abajo porque básicamente la parte de abajo irá pisada con la costura que viene después, así que este paso nos lo podemos ahorrar. Colocaremos el bolsillo en el lugar en el que va y haremos un pespunte en el centro. Esto es para dividirlo en dos bolsillos más. Si queréis dejar un bolsillo entero, podéis dejar un bolsillo entero. Si quisierais ponerle, por ejemplo, snaps, es más fácil ponérselos ahora, o un velcro, es más fácil coserlo ahora que cuando esté el bolsillo cosido. Así que proceded antes. Yo en mi caso he querido dejarlos abiertos porque me es más práctico. Vamos pues a hacer este pespunte en el interior, el pespunte que nos dividirá en dos nuestros bolsillos de dentro. Lo que haremos será a un lado de la línea hacer un pespunte hasta arriba y cuando lleguemos a la zona de arriba, lo siguiente será hacer un pequeño remate hacia el lado. Como veis, clavo la aguja, me voy hacia el lado y hago un par o tres de puntadas. Y después voy hacia atrás y hago ese par o tres de puntadas en el otro lado. Y una vez lo tengo así, vuelvo a pasar otra vez hasta llegar al punto donde teníamos el pespunte largo.
y ahora voy a pasar uno al otro lado de la línea. De esta forma queda hecha una forma de T y nos queda bien dividido arriba y bien cogido. No tenemos el problema de que al ir metiendo cosas, al haber hecho solo una línea central, esta pueda hacer que se caiga el pespunte. Es una forma de hacer este tipo de acabado. Como ya os he comentado antes, en la parte exterior hay otro bolsillo de sastre y lo vamos a hacer exactamente de la misma forma que habíamos hecho el de dentro. Ahora sí que podríais decidir en qué lado de la mochila queréis que vaya el bolsillo. Según os vaya mejor cogerlo a la izquierda cuando lo descolgáis de un hombro o cogerlo hacia la derecha. Esto pues ya depende un poco de cada uno. Pero la forma básica de hacer este bolsillo de sastre es exactamente la misma. Y por ello no voy a repetir el proceso. Pero a vosotros os tocará hacerlo. El siguiente paso es hacer la cremallera exterior. Para esta cremallera exterior vamos a doblar en un ángulo de 90 grados, como estáis viendo, la cremallera para hacer el acabado. Si quisierais podríais dejarla con la cremallera hacia afuera, como se ven en algunas mochilas, y acabarlo con alguna especie de presilla. También es totalmente válido, como a vosotros os vaya mejor. Incluso si por ejemplo cogéis alguna cremallera de decoración y demás, podéis hacerlo así. Yo he preferido en este caso hacerlo con este tipo de terminación y ponerlo a 1 centímetro del centro. También si queréis lo podéis poner a menos distancia de lo que sería el centro de la pieza. Esto pues va un poco a gustos. Yo os recomiendo que lo pongáis a partir de 1 centímetro hacia atrás porque después tenemos que poner ahí la pieza del pasador para poder poner el mosquetón. Y si no, pues os puede hacer bastante bulto. Para coser esta cremallera, lo único que tenéis que hacer es colocarla en su lugar, tanto la cremallera de un lado como la del otro. En este caso veis que es divisible. Si la hicierais con una cremallera junta, tendríais que empezar poniendo el carro hacia el centro. O sea, si el carro queda hacia abajo y la cremallera se abriría de abajo hacia arriba, pero esta se abre de arriba hacia abajo. Una vez lo tengáis colocado, ponéis encima la tela del forro y coséis con un pespunte de la forma habitual y conectando lo que sería un lado con el otro, pivotando la cremallera. Si queréis, este proceso lo podéis hacer en dos partes. Primero coséis la cremallera a la parte exterior y luego lo coséis con el forro. Hacéis dos costuras. Tened en cuenta que las costuras se tienen que pisar entre sí para que no se vea una sobre la otra cuando le demos la vuelta a la pieza. Y lo que sí que tenéis que tener en cuenta es que habrá que cortar ese pico hasta justo antes de llegar a la costura para que se pueda dar bien la vuelta a esta pieza. Esto es porque el siguiente paso será planchar bien el forro y el exterior para pasar un pespunte de carga. Es muy importante pasar este clase de pespuntes de carga en las cremalleras para que no pillemos el forro de las telas cuando vayamos a cerrar estas y podamos trabajar tranquilos y tener la mochila tranquila, porque no hay nada más engorroso que se quede pillado. Este pespunte lo vamos a pasar únicamente por encima de la cremallera. Como estáis viendo, me estoy pasando toda la parte central. Y esto es porque después vamos a colocar ahí la presilla donde va a ir el regulador o el aro, el cual después engancharemos con el mosquetón. Y de esta forma me ahorro ahí una costura. Como os decía, ahora vamos a colocar en el lado en el que nosotros queramos que quede visto la parte donde colocaremos la hebilla. En este caso lo he colocado sobre el lado derecho y lo que he hecho ha sido hacer una presilla, ya sabéis, doblando 4 veces la tela sobre sí, primero mitad con mitad y luego esa mitad otra vez doble, y la he colocado
en ese tramo que dejé sin poner la cremallera. Esto se debe a que ahí hay 8 capas de tela por la presilla y además de las 2 capas extra de lo que sería la tela de la mochila, su exterior y su forro. Y lo que he hecho ha sido colocarlo de esta forma que veis, haciendo esta figura, para que me quede justo en el centro y cosiendo con esta inclinación. Este paso, hacedlo con cuidado y con paciencia. Son muchas capas de tela y tiende a moverse. Yo lo que os recomiendo es que le deis un par de puntadas a mano para que quede hilvanado y no tengáis este problema. Y ahora lo que nos queda es colocar el carro de la cremallera. Si lo habéis hecho con una cremallera continua, que como os comenté se abrirá de abajo hacia arriba después la mochila, este problema pues no lo tendréis. Y aquí pues como podéis ver queda un poquito abierta esta. Lo siguiente en mi caso sería acolchar el bajo y el trasero de la mochila. Yo estoy usando una tela de 3D, pero lo suyo sería un estabilizador de bolsos. El sitio donde yo vivo cuesta bastante encontrar este tipo de materiales y pedirlos por internet supone muchas veces que el gasto de envío sea más alto que lo que necesitas el producto en sí. Así que esta es una buena alternativa. Una buena alternativa también sería usar un fieltro grueso o un par de capas de fieltro que podemos encontrar en cualquier bazar o tienda de manualidades. Os lo comento por si a vosotros os pasa lo mismo. Para acolcharlo sencillamente usé unos pespuntes rectos y marqué unas líneas donde yo vi más o menos que me gustaba. En cuanto al tema del acolchado podéis hacer el diseño que queráis. Esto pues ya depende un poco del gusto de cada uno. Ahora os voy a hablar de cómo hago las tiras de las mochilas. Las podéis hacer con el método que queráis. Yo en este caso pues he decidido hacerla con una presilla larga de tela que ya tenía, pero se puede hacer con tira de mochila. Y a la hora de pasar por los pasadores pues hay diferentes métodos. A mí lo que me funciona es que los pasadores de U estén puestos dobles, sea la tira sea doble, ponemos el pasador, lo cosemos y lo fijamos al lugar en que va. Y para lo que son las tiras de los bolsos, o sea, la parte que nosotros nos ponemos, lo que haremos será, lo ponemos arriba, lo pasamos desde arriba hacia abajo por delante de lo que sería la zona del regulador, cogemos la tira, lo pasamos por nuestro aro, pasamos toda la parte de la tira que podamos y de abajo hacia arriba por detrás en el regulador, y de esta forma queda ya pillada. Cuando ya tenemos pasada, que este es el último paso, lo que vamos a hacer va a ser doblar una parte de esa tira y ponerle un pespunte. De esta forma queda montada. Y en cuanto a la tira de la agarradera, básicamente es una tira doblada por la mitad con las medidas que tenéis en la página de Ko-fi. Seguidamente vamos a cerrar el exterior. Haremos un pespunte todo alrededor de la tela exterior y la tela del forro. Lo vamos a coger entre sí. Este pespunte tiene que estar a medio centímetro del margen. Si queréis, si tenéis alguna tela que sea complicada que estéis usando, podéis usar una over, iros muy al filo y pasarla. De esta manera os ahorráis temas de deshilachados y demás. Y si no, pues con un pespunte sencillo es más que suficiente. Pero tenéis que unir el forro con la tela exterior. Aprovecharemos ahora para colocar lo que sería la tira de nuestro gancho, que la vamos a colocar a 4 centímetros de lo que sería el final de la mochila. Seguidamente juntaremos
lo que es el bajo de la mochila con el exterior o la parte frontal. Y esto, si queréis, lo podéis hacer con 2 pespuntes, que es lo que yo os recomiendo, porque al ser redondo es muy fácil hacer que nos quede alguna clase de pliegue. Esto lo podéis evitar haciendo cortes en la parte plana, en la parte de lo que sería el frontal en su margen de costura. Pero yo ya hice el patrón para que se pudiera coser de forma que se pueda coser en redondo, pero no queda en pliegues. Hice una curva que respeta bastante esto. Vamos a unirlo haciendo un pespunte, el cual empezaremos justo donde empieza la espuma. Vamos a dejar ese centímetro sin coser. Haremos todo alrededor hasta el final del otro centímetro también. Y esto lo haremos tanto con la tela exterior que lleva el foam, en este caso, como con la tela del forro. Pasamos un pespunte poco a poco y lo unimos. Y si queréis, primero hacemos exterior y después hacemos la tela del forro en 2 partes. No pasa nada. Asegurar sobre todo que no os queda ninguna clase de pliegue. Una vez cosido ya el bajo y sin ninguna clase de pliegue, le vamos a dar la vuelta y dejaremos la mochila vista, así como se ve en pantalla, como si fuera el resultado final. Y vamos a cerrar esa parte de la mochila, que es la que tocaría a el trasero de este, a la espalda de esta, con el género y el forro. De esta forma nos queda ya sellado. En cuanto al trasero de la mochila, vamos a unir revés con revés, dejándolo como se vería finalmente el forro con el género o con la parte de atrás. Y lo siguiente será unir para cerrar la mochila. Y obviamente vamos a hacer el mismo procedimiento que en el delantero. Vamos a coser toda la parte en curva de la parte superior desde ese centímetro de costura hacia arriba, uniendo todo lo que sería la mochila. Yo os aconsejo que lo hagáis con una pata pequeña, en este caso la pata de cremallera me fue bastante bien. Y como podéis ver por mis dedos y por la marca de tifa, yo ahí tengo el foam justo. Con lo cual esto aún me delimita más por dónde va a ir mi pespunte. Si quisierais esto lo podréis hacer al medio centímetro y después coser el bies, que será como lo vayamos a rematar, a 1 centímetro del margen de costura. Pero primero vamos a coser la parte en curva. Una vez tengamos cosida la parte en curva, vamos a coser la parte del bajo, que es plana, y es bastante más fácil. Lo único que aquí tenéis bastante tela. Tenéis el género y el forro de delantero y de trasero, y además tenéis las presillas de la parte de atrás donde van los aros, y tenéis también lo que sería el bolsillo de la espalda, el bolsillo grande. Así que esta parte tenéis que procurar que os case muy bien. Tomaos vuestro tiempo, si hace falta hilvanar, hilvanáis, porque puede ser que con todo el grosor de tela que tengáis no notéis bien dónde estáis cosiendo y, por ejemplo, os quede una tira fuera o algo así por el estilo. Así que tened muchísimo cuidado a la hora de coser esta parte. Y cuando ya lo tengamos todo cosido, no tengamos ningún pliegue y no se nos haya escapado nada fuera de sitio, vamos a proceder a montar el bies. Este bies lo vamos a montar de la forma habitual. Y en este caso lo voy a acabar a mano por todo el tema de grosores de tela. Ya sabéis que se puede terminar con una cinta de nylon, que se puede terminar con una cinta de cuero o que se puede poner
con el prensatelas especial o ponerlo directamente doblado. Esto pues ya dependerá de las habilidades, el tiempo y el tipo de tela y grosor de tela que cada uno tenga. Yo en mi caso prefiero hacerlo casi siempre de esta manera. Y aquí ya os muestro el resultado final. El bies, como os he comentado, lo terminé a mano con puntada invisible, que normalmente es lo que solemos usar en el canal. Podéis verlo en cualquier terminación de mochila con bies. Aquí os enseño cómo se accede al interior de la mochila con sus dos bolsillitos dentro y su bolsillo exterior, la parte de atrás acolchada y su cierre de ganchillo. Esta mochila yo decidí hacerla con una tela tejana y una loneta que tenía por casa reciclando, que ya la usé para la mochila de dos bolsillos. Os dejaré el link en la caja de la descripción para que podáis verla. Si quisierais, esta tela la podréis cambiar por una tela de cordura de algo más impermeable e incluso la podríais trabajar con telas de polipiel o algo por el estilo que no se deshilachara. Es súper versátil y es bastante rápida de hacer. Comentaros que en el patrón no os pongo margen de costura, pero sí que os pongo unos piquetes. Estos piquetes los tenéis que respetar para que os cuadre. Comentaros también que depende de la configuración de la impresora, a veces nos pueden mover un poco los piquetes de lado. Si ese fuera el caso, tendréis que hacerlos coincidir, pero en un principio no os tendría que hacer nada raro. Si tuvierais alguna duda, me lo podéis dejar en comentarios o mandarme un privado por Instagram y os ayudo a solucionarlo. Hasta aquí el vídeo tutorial de hoy. Si te ha gustado, dale like y comparte el vídeo. También te recuerdo que puedes suscribirte al canal y activar la campanita para que te llegue la notificación cada vez que suba un vídeo. Y por supuesto, sígueme en mis redes sociales para estar al tanto de los próximos tutoriales. Hasta la próxima. ¡Chao!